Y arranca Catapulta, derribando paradigmas. Hoy conversaremos sobre la geolocalización del emprendimiento femenino, cuál es su dimensión y verdadero impacto social. Para esto he querido invitar a la periodista y ex Seremi de Desarrollo Social, María Fernanda Alcayaga. ¿Cómo estás, María Fernanda? Muy bien, pues, muy bien. Contenta de estar en esta catapulta para catapultar nuevas ideas, para que lo Claro. pasemos bien, para que conversemos, para que juntemos de pronto más ideas, que es lo que nos hace falta, La ¿no? sinergia, hoy yo la María Fernanda, yo le digo Fernandita, así que si yo te digo Fernandita de repente es porque te conozco desde pequeña, estudiamos en el mismo colegio, conocí a tu padre, el Felo Alcayaga, connotado actor regional, que también trabajó con mi mamá en el Teatro Pedro de la Barra, mi mamá era directora de teatro también, entonces estaba todo ese grupo Sí. de la época. ¿Ah? Y También, tu mamá fue mi profe jefe bueno, mi mamá en te quiere un montón. cuarto básico. Oye, imagínate las coincidencias y estas sincronías de la vida. Y si nos vamos a lo de antaño y hablando de emprendimiento, ya que estudiamos en el mismo colegio que está en el centro de Antofagasta, dicho sea de paso, ya viene luego el aniversario del colegio, ahora en septiembre. Así que Ahora en un saludo septiembre, allá sí. para el Instituto Santa María. Oye, Fernandita, de tiempos antaños, hablemos de los 80. En los 80, hablar de emprendimiento era desconocido. No se sabía que era emprendedor, no se usaba la palabra, aunque es una palabra antigua que viene del siglo XIII por los franceses. Se hablaba del comerciante. Nosotros veíamos a nuestro papá, el papá es comerciante, el papá es vendedor, tiene un negocio, otros más encariñados tiene un boliche en la esquina. Y todo el epicentro de eso está en el centro de Antofagasta. ¿Te recuerdas tú de algunos lugares icónicos? Oh, hartos. A ver, uno que todavía sigue, que tengo especial cariño, el Emporio El Salitre. Las empanadas Eh, del Emporio, el salitre. el Nono, el tío Bernardo, Sí. eh, en, encristado en la memoria colectiva de Antofagasta. Yo por Oye, lo menos, fíjate que además, no para, el Emporio El Salitre con sus empanadas no paran, tú tienes que reservarlas, o si no, si eres valiente te vas a tener que hacer la fila, pero hubo otros negocios icónicos. Mira, el Carillón, el Carillón, que oye, el vendían, Carillón. claro, el Apoquindo, donde tocaban piano y uno Oh, podía ir a sacar su comida, era como el primer oye, autoservicio de el Antofagasta. primer restaurante buffet de Antofagasta fue ese. Sí. Y el Exacto. piano, como lo tocaban, Eh, ¿no es cierto? el La, Chuma, las parrilladas que quedaban donde hoy día ¡oh! queda el Arrayán. Mira, oye, y en el perímetro central estaba la paloma, el bongo, ¿te acuerdas El del bongo? bongo. Los primeros completos gigantes. CM Prat, que se quemó todo ese espacio, oye, ¿te acuerdas? Por la crisis social se quemó y no se ha vuelto a No, no, no. recuperar. Mira, yo en CM Prat tengo ahí una historia. Yo todos los diciembres, durante la universidad, trabajé en el CM Prat vendiendo ropa porque así juntaba la plata para poder irme de vacaciones. Entonces, CM Prat, especial cariño. ¿Ah? Me acuerdo todavía. Vendían ropa Eh, súper bonita y yo me recuerdo unos chalecos de gamuza, unos vestidos de fiesta súper el piojo. elegantes, sí. ¿Qué más? La Paloma, Ediciones Paulina, donde nos mandaban a comprar Oh, los libros los del santitos. colegio. Sí, ¿te Sí, acuerdas? cuando hacía catequesis. Ahí nos mandaban solo los santitos para imprimir, para hacer la primera comunión, Claro, una cuando una cosa era así. buena, Sí. Oye, yo viví, cuando una era fíjate, más buena, porque buenas seguimos siendo. así es, pues. Yo vivía en calle Baquedano, imagínate, en Baquedano Oh, 766. no sé. Y ahí vamos a hacer el salto, ¿ah? Porque cuando fui pequeña, yo llegué a vivir el año 75, esa tremenda casa, y ahí habían puros almacenes como los que te digo, e incluso te puedo decir que de ferias que yo recuerdo en esa época, la única feria ambulante autorizada era la feria navideña. ¿Te acordáis que se Oh, y se ponía en ponía ahí calle donde ahora Mata? está la plaza del Claro, y uno iba a mercado. comprar y era como la oportunidad.
que tenían los emprendedores que no eran formalizados, que no estaban formalizados, digamos, para poder ir a vender sus productos, tarjetas, papeles de regalo. Y fíjate que me acordé de algo. Yo también viví en el centro. Viví primero en Condel, entre Bolívar y Riquelme, y en la esquina de Sucre, sí, ¿Ya? no, de Bolívar, en la esquina de Bolívar, estaba una confitería que era muy conocida, que se llamaba El Escudo. Oye, Sí, saquemos sí. la cuenta, yo tengo 51 años, nací en el 74, así que orgullosa de estos más de 50 años. Y el otro sitio que igual me acuerdo, en el centro, porque después de ahí nos fuimos a calle Balmaceda, donde hoy día está el Banco Vice. ¿Ya? Y ahí había, en la esquina donde hoy día está el conservador de bienes raíces, hoy día está eso, y en ese tiempo hubo una cancha de patinaje donde yo era ¿Ya? cliente frecuente porque vivía al frente. Oye, Y lo otro que había era en la esquina de arriba de San Martín, estaba la panadería La Selecta. de la tía Vania Papich, Exacto, que fue profesora de exacto. nosotros, sí, sí. También. Uy, tanta cosa bonita ella, ni hoy en día Vendían desapareciendo, conejo. O sea, conejos de esos panes de conejo. con brillitos claro, Sí. sí, sí, que de la parte dulce. Bueno, y te comentaba que yo viví ahí y fui protagonista en primera plana de cómo cambió el mercado, porque al lado de mi casa construyeron el primer supermercado más grande de Antofagasta, Las Brisas. La brisa. Claro, yo subía al techo de mi casa y veía cómo construían, ¿cachai? Y era un concepto totalmente distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados como supermercados, porque teníamos los Conlaé, teníamos el supermercado Papasideri, el mercado propiamente tal, pero no un supermercado tan grande que lo estaban construyendo bajo mi nariz de cabra chica. Yo veía una cosa enorme, 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 que empezó a cambiar definitivamente el concepto de compras en Claro, Antofagasta, ¿no es claro que cierto? sí. Claro que El sí. consumidor cambia sus costumbres, ya no empieza a dejar de ir a los lugares de barrio, al mercado, al boliche del vecino, ya se va a los supermercados con los grandes carros. Es más, se convierte en un fenómeno social. O no, dime que no, los días sábados se Oh, encontraban las familias sí. ahí. Mira, un poco como dice el Coco Legrand, la única vez que se pone en buzo es para ir al supermercado. Yo soy de esas, ¿eh? Que me pongo buzo Oye, para ir al pero supermercado. tú te acuerdas que antes en el supermercado se podía tomar cerveza y andaban con su cerveza paseándose los días Oye, sábados? sí, ¿eh? ¿Te Otros acordás? tiempos, ¿Mm? Sí, otros tiempos, claro que en sí, el sí, sí, sí. Corlaer, de ahí yo me cambié por la Gran Vía, también éramos como vecinas, y estaba el supermercado La Corlaer de la manzana, manzana, y ahí la se manzana. juntaban y caminaban con su cerveza, se fumaban un cigarro afuera. Mira cómo han ido cambiando las costumbres en Chile, ¿ah? ¿Eh? Y vendían juguetes, que era una cosa muy extraña, que lo recuerdo patente, que el supermercado Gran Vía fue el primer supermercado que vendió juguetes. Sí. Y esos monos He-Man, mira, Útil para se los me cae. cumpleaños, porque uno después yo fui mamá Claro, súper joven y para los cumpleaños iba a comprar ahí los juguetes porque claro. tenían de Sí, todo. habla de todo. Y de hecho adentro también tenían más negocios. Entonces Exacto. se multiplicaba la posibilidad de adquirir más bienes para poder usar, para regalarlos, para usarlo uno mismo. Pero Fernanda, yendo, haciendo, bueno, de este emocionante recordar esas épocas, Sí. y también cómo eran las mujeres en la época. Recordémoslo, la mujer habitualmente no era la dueña del negocio, ni la dueña de la gran marca, era la mujer habitualmente se dedicaba a los cuidados de la casa, era eso muy bien mirado, o bien era costurera, seamos honestos, costurera, o hacía pasteles, o se dedicaba como gran cosa en escalada a vender catálogos Avon, Tupperware, se juntaban en las casas
Y ahí viene todo un modelo de negocios que hoy en día sí se utiliza. Mira, yo tuve un modelo de mujer distinto, por ejemplo, que es el mismo modelo que debes tener tú. Claro. Cuando la mamá es Claro, profe, cuando la mamá es profe, uno tiene como otro concepto. Y me pasó también que vi eso, por ejemplo, el tema de los Tupperware. Ahora que lo nombraba, se juntaban a comadrear y tomaban té y echaban la talla. Y si tú eras niño, no, vetado ir para allá. O sea, no se podía. No, Entonces, llegaban, sí, pero llegaban con la última caso, tecnología. ¿Te acordás claro, que llegaban con la última tecnología en los tiestitos, los Tupperware? Hasta el día de hoy no le dicen los Tupperware, pero uno hasta estaba el día. detrás. No, si no se podía. No, uno no podía entrar. Y bueno, eran mujeres que se juntaban como en otra sintonía, de pronto eh, con otra mirada nomás, porque se daba mucho también que había gente que viajaba a Iquique y traía cosas, lo que se dice comúnmente, el matute. Matute. El matute, sí, sí. Bueno, Claro, y los chocolates. se dice de una importante tienda, que no vamos a decir el nombre, que lo compraba todo allá. Yo los vi y que acá le cambiaron la etiqueta con la marca de esa tienda, que aún ¡Ah, sobrevive. miércoles! Y pues, sí, claro, claro. ¡Ah, de veras, sí! Sí, ¡Sí! así. Ya, ya no es un secreto. Ya no, Bueno, ya no nunca fue fue tan secreto, secreto, ¿no? ¿no? Oye, Fernandita, ¿te parece que vamos a hacer una pausa, pequeña pausa, para seguir hablando de lleno ya de emprendimiento, lo que tiene que ver con el fomento mismo de tal, ya sea por redes privadas o estatales? Nos vamos a conocer a algunos de nuestros auspiciadores que nos apoyan en esta iniciativa de Catapulta. Vamos. Aquí estamos de vuelta con Catapulta, derribando paradigmas, junto a la periodista y ex Seremi de Desarrollo Social, María Fernanda Alcayaga. Fernanda, ¿cuándo ya comenzamos a hablar propiamente tal del emprendimiento? Hay una generación, evidentemente, de cambio, que dejamos de hablar del comerciante, del papá vendedor, la mamá vendedora, y partimos netamente a la palabra emprendimiento. Mira, yo diría que pasado el 2000, entrando el 2010, Sebastián Piñera, dentro de las prioridades del gobierno, estaba precisamente el emprendimiento, el empezar negocio, y que así como se da esta multidimensionalidad en muchas situaciones, en muchos conceptos, también existe esta multidimensionalidad, el clima que tú debes de tener y propiciar para poder partir con tu propia empresa, con tu propio emprendimiento. Tanto es así que de pronto aparecen dentro de las prioridades, por ejemplo, de vivienda, aquellos que tengan negocio. Si tú tienes un kiosco, de pronto poder optar a ciertas situaciones o poder optar, por ejemplo, a los primeros pisos, si además se juntaba con que era adulto mayor, porque muchas veces los adultos mayores que se hacen cargo de sus nietos son también emprendedores, o sea, no solamente reemprenden nuevamente con esta crianza, sino que además emprenden
precisamente para este nuevo empuje y tienen que hacerse cargo. Entonces, dentro de la política habitacional también aparece esto del emprendimiento y el emprendedor, y un concepto que además no solamente se acuñó, sino que además quedó metido y sostenido dentro del inconsciente colectivo. Todos hoy día hablamos de emprendimiento. Sí, De sí. emprendedores. Diferenciando evidentemente el emprendimiento que ha sido permanente desde el gobierno del presidente Piñera, la formalización del emprendimiento, como hay otras que trabajan por detrás que no están formalizadas. También es muy importante, ¿ah? O sea, además la formalización del emprendimiento también como un número, como un agente de cambio y como un ente y un agente virtuoso que motiva, entrega empleo y que hace que de pronto te venga una inspiración, y si ella pudo con todas las dificultades, o si él pudo con todas las dificultades, bueno, yo también puedo. Entonces, de pronto también el emprendedor, el propiciar estos climas de emprendimiento, hacen también que seas un agente motivador. Y yo creo que eso es fundamental a la hora de pensar en emprendimiento. Sí, en esa época, y ha ido cambiando un poco la figura de los gestores o apalancadores del emprendimiento propiamente tal. En esa época se ocupaban mucho las incubadoras de negocios, que será hasta el año 2000 más o menos, que estaban focalizadas principalmente a través de las universidades. Pero al parecer tampoco funcionó mucho, eran muy exigentes, te pedían muchos requisitos, se quedaban mucho en las postulaciones y no te dejaban avanzar más allá de la idea propiamente tal del negocio y no desarrollaba el proyecto. Hoy en día está un poco más independiente el tipo del tema de las postulaciones. Claro, mira, durante mucho tiempo además, y estos programas hay veces que eran los secretos mejor guardados porque nadie sabía. ¿Ah? Estaban dentro de los anales de la historia. Alguien me contó que existían estas cosas. Yo tengo un muy buen recuerdo referente como cuando empecé a ver el emprendimiento como algo formal. Me acuerdo que en el año 2006 me tocó estar trabajando en la Universidad Católica del Norte y tuve la dicha de conocer a la Yanni Romani. Y la Yanni me presenta la idea y me presenta el concepto del inversionista ángel. Concepto que yo jamás en la vida había escuchado. Y la Yanni con un motor propio y que hay que hacer difusión y hay que hacer esto. La gente tiene que conocer, es fundamental que nuestros emprendedores, nuestros futuros empresarios pasen el Valle de la Muerte. Y yo le dije, a ver, para. Sí. Necesito saber de esto, de qué se trata. Y bueno, tuve muy buena profe con eso. Y hicimos hartas cosas en virtud del inversionista ángel. Me acuerdo, no hace mucho, cuando la Yanni hace el lanzamiento del GEM, del informe. Ahí estuvimos. Ahí estuvimos, claro. Y yo le decía a la Yanni, qué increíble cómo han pasado los años, precisamente a razón de Atacama Angels, sí. y que fui parte de este arar que hizo la Yanni por allá por el año 2006. Calcula, estamos al 2025 y recién estamos viendo como que se toma y se releva la importancia que tienen esta clase de iniciativas. ¿Y qué hubiera pasado si la Yanni se hubiera cansado, pensaba yo? ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera encontrado de pronto gente que no lo hubiera apoyado en esta loca idea de ir juntando gente, pero sobre todo lo que se llama el motor propio? Entonces, yo siento también que de pronto para ir acuñando conceptos, ir motivando, sí o sí tienes que empezar y emprender. Y empezar. Mira, acá hay dos puntos que destaco respecto a lo que tú dices. Yanni es una investigadora fuera de académica totalmente reconocida a nivel latinoamericano, si no es mundial.
me cuesta pronunciarlo, ella crea, tiene la franquicia de la Global Entrepreneurship Monitor, que es un referente, es el barómetro para todo el emprendimiento, en este caso, de la región de Antofagasta. Y en esta región de Antofagasta se dice que estamos en término medio o bajo, después de la pandemia, de lo que es la inclusión del género femenino como emprendedoras. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cómo vamos las mujeres ahí en Antofagasta? Yo creo que lo que nos sigue faltando es el clima, la interrelación. Nos sigue faltando la inspiración. Creo que faltan vitrinas donde se vea más gente o donde veamos gente que sean motores o que muevan o que prendan esa chispa de pronto también en muchas otras mujeres. Mira, ¿sabes lo que pasa, Fernanda? Disculpa que te interrumpa porque aquí va linkeado exactamente lo que tú dices. El emprendimiento femenino necesita de pivotes, necesita de gestores que los acompañen, porque tú sabes que en las postulaciones, cuando hay fondos, definitivamente alguien tiene que ir postular, poner una boleta de garantía como corresponde, no a dedo, designado sin boletas de garantía, sino que cuando uno postula a Corfo, a Cercotec, la cosa es seria y tienes que pasar boletas de garantía. Pero hay muchos desincentivos hoy en día para que estos gestores que aparecen y desaparecen, como los agentes operadores intermediarios o fundaciones, las buenas fundaciones también han caído porque no tienen la sostenibilidad ni la credibilidad hoy en día para que les generen la boleta de garantía. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que la emprendedora queda volando y como bien dices tú, y vuelvo a ti, este clima hace falta. Al parecer son las mismas que aparecen siempre en la vitrina. El reclamo popular es a las mismas que siempre le asignan. Y yo como gestora, te digo, como ya sea Kido, Saguaro o Ulter, veo que no es eso, sino que no hay incentivo de ellas para postular estos programas. Son las mismas. Y además muchas veces tampoco hay... Yo siento que ha habido por un lado, poca difusión, o de pronto la difusión no es tan clara como quisiéramos, que también hay harto de aquello. Siento también que eso de que sean siempre los mismos también es un factor a la hora de decir, no, ¿para qué? Si siempre se van a ganar los mismos. Y siento también que hay una especie de blackout. Nos falta un eslabón entre el fondo y aquí viene aquel emprendedor que no es tan el básico, que no es tan el kiosco, como aquel que tiene un poco más de valor agregado. Y en esa curva es donde nos aparece un eslabón que no está, o sea, nos aparece un eslabón desaparecido. Entonces, hay como una laguna, ¿no es cierto? Una laguna que uno no sabe si presentarse como persona jurídica, gestora, o presentarse como persona natural, y es ahí donde las personas que tienen menor experiencia o han investigado menos del tema quedan colgados. ¿Dónde voy? Me voy a un programa por ejemplo, de difusión tecnológica, que voy a aprendizajes, digamos, a transferencias tecnológicas, o postulo un Capital Semilla o una Innova Región solita. Y ahí es donde falta este nexo de comunicaciones. Han tratado de todas formas, pero tengo que decir también que la gente no investiga. También viene por parte de uno no pensar en que la cosa es fácil llegar y postular, porque te piden un montón de cosas y las postulaciones son sumamente largas. Entonces la gente piensa que es fácil. Es ir, conversar, pongo el nombre ya y no desarrollan el proyecto. Y muchas veces también piensan, y muchas personas también piensan, y muchas mujeres también piensan, que hay ciertos fondos que son privativos para ciertas características de emprendimiento. O
sea, no, si yo no calzo. Bueno, veamos si calzas. Y es ahí donde nos falta esta gestora que dice, a ver, yo conozco el tema y que, dicho sea de paso, son las menos, Marcela. Yo siento que ahí hay un nicho de pronto en el que las gestoras deben de adueñarse de... Pero también hace falta que haya una sensación como de más transparencia. Transparencia porque aquello durante tanto tiempo que algunas se ganen los fondos, hacen también que uno tenga algún tipo de resquemor o de cierta desconfianza. No hay nada peor que postular o estar con desconfianza frente a una nueva idea, o porque puedes tener temor, pero tener desconfianza va como en virtud del lenguaje, va como por otra línea. Entonces yo creo que también hay que, enhorabuena, que haya que empezar a sacar esas desconfianzas. Sí, bueno, eso yo creo que se logra definitivamente a través de las propias comunicaciones o muestras de lo que tú haces. Mira, a nosotros nos tocó, ha volado el tiempo, Fernanda, bueno, estamos súper entretenidas conversando. Sí. La verdad, porque aquí el director me dice, llevas 26 minutos. Bueno, pero estamos hablando de cosas que sí, que son súper interesantes. Mira, yo te voy a contar un secreto de nuevo. Nosotros desarrollamos 2 programas de prospección tecnológica. ¿Ya? Tuvimos el honor, la suerte de llevar a 2 empresarias en sumatoria de ambos dos, una a España, fuimos a Barcelona, y otra a China. Ahora a comienzos de año fuimos a Shanghai y a Guangzhou. Nosotros transparentamos todo, lo abrimos todo a las redes sociales, a la página web de kido.cl, pero hay otros que han viajado, y lo digo sin temor a equivocarme ni que me tiemble la cara, que no sabemos y desconocemos completamente a dónde han ido, qué reuniones han realizado, no hay un registro fotográfico, y es ahí donde comienza uno a decir, oye, pero y a nosotros nos exigen como gestores tanto, y nosotros mostramos todo. A veces nos sentimos sobreexigidos, pero decimos, en pro de la transparencia lo hacemos. Sin embargo, hay gente que ha viajado a Alemania. Yo solamente estoy hablando de fondos de fomento, no estoy hablando de ProChile ni de nada. Y no aparece nada. Van a hacer investigación del hidrógeno, no aparece nada. Van a Valencia y no aparece nada. Entonces, ¿cómo se devuelve a la comunidad ese aprendizaje? Y ahí comienzan las cosas. Si yo creo que ahí hay una deuda. Ahí hay una deuda. Yo creo que dentro de las muchas cosas que hay que hacer y que la vida y hoy día esta aldea global de la que hablábamos cuando estábamos en la universidad, siento que nos está obligando, o nos viene diciendo hace rato, el problema es que somos como se decía antiguamente, somos medio porro, como que no entendemos, que la única manera de que crezca esto es a través de los propios aportes que podemos ir haciendo. Cada uno desde sus propias veredas y también desde el ámbito de la obligatoriedad que implican los fondos. Por ejemplo, un ejemplo es, por ejemplo, Waze. A nadie le pagan por decir, oye, ¿sabes qué? Está tal cosa, hay accidente aquí, ojo con el embotellamiento acá. Y resulta que hay una comunidad en donde todos van diciendo, ándate por aquí, ándate por allá, por aquí no, hay accidente, semáforo malo. Mira, para ir, definitivamente nos falta seguir conversando, va a tener que ser entrevista 1, entrevista 2, porque me quedaron muchas preguntas, pero para cerrar, de acuerdo a tu expertise, tú has mencionado que has trabajado con Gianni Romani, lo cual te da un know-how importante. Tuviste a cargo una ceremonia social que te permitió diagnosticar, cerrar acuerdos, llevarte bien con una masa crítica relacionada con la pobreza multidimensional. Pero ahora de esta otra perspectiva del fomento y la competitividad propiamente tal, ¿qué es lo que tú
piensas que tiene que traer el futuro que ya está cercano? Hay elecciones presidenciales, debería haber un cambio. ¿Qué nos debería traer ese cambio, estos nuevos aires? Uy, a ver, está compleja la pregunta, amplia, pero yo creo que lo que nosotros necesitamos hoy día, que es lo que hoy día nos está faltando también, son oportunidades. Yo creo que cuando uno dice que la tierra, por ejemplo, en el caso de Antofagasta, que Antofagasta es una tierra de oportunidades, creo que hemos perdido eso. Creo que nos está faltando tener más oportunidades. Siento que la única manera de que uno pueda crecer o pueda optar o pueda decir con total aplomo, siempre puedo estar mejor, eso se da sí o sí en la medida que tengamos oportunidades. Y las oportunidades debemos conocerlas. Las oportunidades tienen que estar a la vista. Y si no están a la vista, ¿cómo diablos me hago yo de esa oportunidad? Entonces, falta, por ejemplo, tal cual como tú decías, que nosotros podamos ver un pool de oportunidades. ¿Lo tenemos? No lo tenemos. ¿Por qué antes lo teníamos y ahora no? Entonces, hay situaciones y hay gente y deben de haber también, no solamente políticas de Estado, porque el Estado no tiene por qué resolverlo todo, pero sí tiene que estar atento y sí tiene que saber que hay que hacer tenemos que lograr ese meet que hace que conversemos y que podamos, así como el Waze, ir avisando y generando la oportunidad para seguir avanzando. Creo que hoy día lo que nos falta son un pool de oportunidades. Estamos al debe con las oportunidades. Yo te diría que lo que he visualizado, yo he tenido la suerte y también nos hemos esmerado mucho en trabajar con el emprendimiento femenino desde el año 2017, y por mucho que se levanten banderas de que hay un apoyo al emprendimiento femenino, hay un segmento que está en la clase media que es altamente vulnerable, igual que personas que también lo son por otros tipos de mediciones sociales, ¿no es cierto?, el registro social de hogares. Hay gente que no calza ni arriba ni abajo. Y esa es la gente que está necesitando apoyos reales, de que los organismos de fomento de verdad creen programas que tengan un verdadero impacto socioeconómico, que no sea solamente aprendizaje. Y eso viene por realizar un buen diagnóstico real, un buen análisis, un buen remate, una buena conclusión y publicarlo. No de acuerdo, todo, el poder va variando, ¿no es cierto? Lo que nos interesa a nosotros es que estamos desde el otro lado, no importa quién tenga el poder, sino que sepan diferenciar aquí el segmento, la delgada línea roja, de mujeres que no son tan desprotegidas o que no tienen todo, sino que están en el medio. Y ahí es donde se crea el torbellino y esa angustia de, a mí me gustaría estar, pero no califico nunca. Querida María Fernanda, tu último mensaje, por favor, que nos vamos despidiendo. Oye, a ver, necesitamos entonces oportunidades. Necesitamos que aquellas personas que están precisamente en este limbo, estas mujeres que están en este limbo, que la calificación no sea tan blanco y negro. La vida está hecha de grises y de demasiados grises. Entonces tenemos mujeres que para las cuales hay apoyo y que muchas veces los apoyos se pierden, ojo con eso, precisamente por esta falta de difusión también. Pero también tenemos otras muchas, como dices tú, que están en este rango no blanco, pero sí muy gris. Sí. Entonces, necesitamos oportunidades porque lo que necesitamos también es que hayan condiciones equitativas. No hablaremos de igualdad porque no somos todos iguales, no, es imposible. Pero sí hablaremos de generar condiciones equitativas. Creo que nos hace falta entender que de pronto la vulnerabilidad no está marcada por un indicador que sea solamente la multidimensionalidad de la pobreza, sino que también dentro de lo frágil que eres o de lo vulnerable que te vuelves, por ejemplo, cuando alguien se queda sin trabajo en la familia. Entonces, hay que darle una vuelta porque de pronto no califico. El no soy de aquí ni soy de allá, no hay nada peor que no tener tribu.
Entonces, creo que ahí está la gran deuda, creo que ahí es donde está la oportunidad y creo también que ahí es la manera y la forma de empezar a promover la inclusión. Así Hay que es. incluirlos a todos, porque hoy día, Sí, tal cual como tú dices, hay muchas mujeres que sí. están en esta tierra de nadie y que no son incluidas por ninguna circunstancia. Bueno, esperamos con mucha ansia, esperamos que quien sea, quien venga o quien está hoy en día, tome en cuenta estas palabras. Creo que ambas estamos de otro lado viendo arriba de la colina, ¿no es cierto?, cómo se desarrollan las cosas y alguna voz uno tendrá que tener para que nos escuchen. Hablar por muchas mujeres, de verdad, no solo por uno, porque suele ocurrir que algunas solo hablan por ellas. A mí me gusta hablar por varias, por lo menos así lo hemos demostrado durante casi 10 años de servicio para la comunidad de emprendimiento femenino. María Fernanda, te envío un abrazo, un agradecimiento. Como siempre, un placer hablar contigo. Y esto ha sido el Catapulta del día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Chao.